El término calvinismo ha sido usado de diversas maneras desde el tiempo de Juan Calvino hasta el nuestro. Pero ¿este término es apropiado para hablar de Calvino o para hablar de la tradición teológica a la que él perteneció? El término calvinismo ha sido entendido al menos de tres formas a través de la historia. El calvinismo como la propia teología de Juan Calvino, el calvinismo como la teología de los seguidores de Calvino y el calvinismo como la teología reformada. En primer lugar, el entendimiento del calvinismo como la teología del mismo Calvino parece obvio si entendemos calvinismo como el pensamiento individual de Calvino en cuanto a diversos asuntos y temas teológicos, tales como la predestinación y la cena del Señor, el cual expresa generalmente en sus diferentes escritos teológicos. Sin embargo, el pensamiento individual de Calvino no fue del todo original, ya que él dependió ampliamente de los padres de la Iglesia, de los teólogos medievales y de los primeros reformadores. Y por supuesto, de los autores canónicos de las Sagradas Escrituras, las cuales citaba constantemente en sus escritos. Ciertamente, Calvino tuvo cierta originalidad teológica como cualquier otro teólogo de su tiempo, al añadir sus propios comentarios, énfasis y matices en los diversos asuntos y temas teológicos que trataba. Pero esa originalidad no es suficiente para llamar calvinismo al pensamiento de Calvino como si fuera un pensamiento teológico altamente independiente y original, así como si hablamos de agustinismo o tomismo en referencia al pensamiento del propio Agustín de Hipona o de Tomás de Aquino, los cuales fueron sistemas de pensamiento bastante originales. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación de Calvino es muy poco original en cuanto al contenido, ya que es más bien una fusión de la doctrina de Bucero, Viret, Musculus y Vermigli, los cuales a su vez la habían desarrollado con base en la doctrina de Agustín, Aquino y Gregorio de Rimini. Ciertamente Calvino formuló esta doctrina de manera original, pero en esencia seguía siendo la misma doctrina enseñada por otros antes que él. Asimismo, su doctrina de la cena es tomada de Bucero y Melanchthon, a la que él añadió algunos elementos distintivos, pero no los suficientes como para llamarla una doctrina original de Calvino. Además, ya antes de Calvino, Zwinglio y Lutero habían discutido sobre la cena en el coloquio de Marburgo y otros reformadores contemporáneos como Vermigli habían establecido definitivamente la postura reformada de la cena. Pero esta poca originalidad no es en detrimento de Calvino, ya que se requiere de una gran erudición para leer, interpretar, armonizar y reformular a tantos teólogos y doctrinas como él lo hizo, lo cual se refleja en su obra magna, la institución de la religión cristiana. En segundo lugar, el entendimiento del calvinismo como la teología de los seguidores de Calvino es incorrecto, ya que en general ninguno de los prominentes teólogos reformados de los siglos XVI y XVII se llamaron a sí mismos calvinistas, ni basaron su teología en Calvino. Ni siquiera el alumno y sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro de Beza. De hecho, calvinista era un término peyorativo que surgió entre los críticos luteranos de Calvino y era usado por todos los enemigos de los reformados a modo de insulto, incluyendo a los romanistas. Por esta razón, los teólogos reformados de este periodo rechazaron este término como un identificador personal o grupal, y más bien preferían identificarse como católicos y evangélicos reformados. Por ejemplo, Daniel de Tusanus, un hugonote francés, afirmó: algunos nos llaman calvinistas, pero somos la Iglesia Evangélica Católica. Además, no fuimos bautizados en el nombre de Calvino, sino en el nombre de Cristo. Aún más, el mismo Calvino rechazó el término calvinismo como identificador para una persona, considerándolo un insulto. En una ocasión, dirigiéndose al príncipe Federico III, que era acusado de ser calvinista por los luteranos, dijo:
Ellos no pueden hallar un insulto más horrible para atacar a su Alteza que el término calvinismo. De hecho, en una ocasión el teólogo inglés William Barrett, que se oponía a la doctrina reformada de la gracia, llamó injuriosamente calvinistas a varios teólogos reformados suizos. Esto fue considerado un insulto contra estos teólogos y entre otras cosas le costó a Barrett varias reprimendas por parte de las autoridades. Ciertamente, a partir del siglo XVIII hasta nuestros días, muchos teólogos comenzaron a llamarse calvinistas, pero esto fue hecho quizás inconscientemente en contra del mismo Calvino, quien nunca hubiese aceptado que otros se llamaran a sí mismos por su nombre. De hecho, podría decirse que un teólogo del siglo XIX como Charles Hodge, que a menudo es llamado un calvinista, fue tan influenciado por Francisco Turretini, cuya teología fue muy estudiada por él, como por Calvino, e incluso quizás más. Sin embargo, nadie llama a Hodge un seguidor de Turretini. En tercer lugar, el entendimiento del calvinismo como la teología reformada, el cual es el más aceptado, es inexacto. Bajo este entendimiento, la teología reformada es reducida a los llamados 5 puntos del calvinismo. Pero, en realidad, estos famosos 5 puntos son solo una parte de la amplitud y diversidad de la teología reformada, la cual, además de una soteriología y antropología, tiene también una teología propia, una eclesiología, una sacramentología, entre otros tópicos teológicos. No solo eso, sino que los llamados 5 puntos del calvinismo no se encuentran organizados de esta manera en los escritos de Calvino, sino que fueron 5 tesis elaboradas por los teólogos reformados en el famoso sínodo de Dort, como respuesta a las 5 tesis de los remonstrantes. De hecho, en el tiempo de este sínodo, las tesis de Dort eran llamadas calvinistas por algunos, pero en general los mismos reformados preferían llamarlas tesis contrarremonstrantes. Menos aún, inventó Calvino el tulip. Este acróstico es de origen angloamericano y no se usó antes del siglo XIX. Por supuesto, podría decirse que en cierta medida Calvino enseñó las doctrinas que este acróstico presenta, pero él nunca usó este modelo para reducir y simplificar su propia doctrina, por lo que asociarlo directamente con Calvino puede ser, en términos históricos, anacrónico y hasta extraño. En cualquier caso, un problema de cualquiera de los entendimientos explicados es que tienden a hablar de calvinismo como sinónimo de tradición reformada, lo cual no hace justicia a una tradición tan amplia y diversa como esta, la cual va más allá del mismo Calvino. Esta tradición fue iniciada y desarrollada por muchos teólogos y eclesiásticos, entre los que se encontraba Calvino, pero de ningún modo él tuvo una especie de primado entre ellos. Podemos mencionar muchos teólogos y eclesiásticos importantes de la tradición reformada y cercanos al tiempo de Calvino. Unos que lo precedieron como Zwinglio, Bucero, Capito, Ecolampadio, Farel y Viret. Otros que fueron contemporáneos suyos como Bullinger, Musculus, Vermigli, Besa y Lasco. Y otros posteriores como Ursino, Oleviano, Sanchi, Junius y Polanus. Estos hombres contribuyeron tanto como Calvino a la tradición reformada e incluso pudiera decirse que la contribución de algunos fue mayor que la del mismo Calvino. Ellos, antes, durante y después de Calvino, trabajaron arduamente por el establecimiento y avance de la tradición reformada. Por ejemplo, Zwinglio comenzó sus trabajos de reforma en Suiza en 1516, cuando Calvino tenía 7 años. Poco después redactó los primeros documentos confesionales reformados, escribió la primera sistemática reformada y defendió la fe reformada contra adversarios romanistas como Johann Eck. Fue sucedido como cabeza de la reforma suiza por Bullinger, quien produjo una obra sistemática llamada Las Décadas, la cual en Inglaterra superó en ventas a la institución de Calvino. Bullinger también redactó la Segunda Confesión Helvética,
que por un tiempo fue reconocido oficialmente por varias iglesias reformadas a lo largo de Europa e influenció a otros reformadores como Vermigli. Este último escribió varios comentarios bíblicos y tratados sobre la cena e influenció grandemente a las iglesias reformadas de Suiza e Inglaterra y preparó a próximos teólogos reformados como Ursino y Sanchi. Ursino fue el autor principal del Catecismo de Heidelberg y Sanchi fue un relevante teólogo en la Universidad de Heidelberg, donde escribió obras dogmáticas importantes que terminarían de poner las bases de la escolástica reformada y que influenciarían a teólogos de la post-reforma. Todos estos hombres en su tiempo fueron tan o más importantes que Calvino. Aún más interesante es que estos mismos hombres en sus escritos teológicos casi nunca citaban a Calvino, sino que principalmente citaban, así como el mismo Calvino, a teólogos patrísticos y medievales junto con las Escrituras. En este aspecto, la tradición reformada se diferenció de la tradición luterana estricta, en la que Lutero casi siempre sobresalía por encima del resto de los teólogos luteranos. Asimismo, la tradición reformada estableció su doctrina no a través de los escritos de Calvino, sino a través de diversos escritos confesionales redactados por diferentes teólogos y asambleas eclesiásticas, tales como la Confesión Tetrapolitana, la Confesión de Basilea, la Segunda Confesión Helvética, la Confesión de Francia, la Confesión de Escocia, los 39 Artículos de Inglaterra, la Confesión belga y la Confesión de Bohemia. Otro problema de los entendimientos mencionados del calvinismo es que presentan a la tradición reformada como basada en un solo teólogo, cuando ella está basada principalmente en las Escrituras y secundariamente en los padres de la Iglesia y los doctores medievales, de acuerdo con la interpretación general de los reformadores. Presentar esta amplitud y, por decirlo así, esta universalidad de la tradición reformada puede ser útil para que la Iglesia reformada actual tenga una mayor influencia en el cristianismo latinoamericano moderno, ya sea en su versión romanista o evangélica, dado que con frecuencia esta es desestimada por ser vista como una iglesia simplemente fundada por un teólogo, Juan Calvino. De lo dicho hasta ahora es evidente que en términos históricos no existe algo como el calvinismo. Lo que sí ha existido y que erróneamente ha sido llamado calvinismo es la tradición reformada, la cual, como se ha mostrado, iba mucho más allá de Calvino. Por consiguiente, la propuesta de este video es que en lugar de hablar de calvinismo, sería mejor hablar de tradición reformada. No obstante, hay que reconocer que esta forma de hablar sobre calvinismo es muy antigua y que cambiarla requeriría tiempo, paciencia y mayor instrucción histórica. En cualquier caso, este video es un pequeño aporte que espera al menos poder influir en la perspectiva general, a fin de que podamos hablar de tradición reformada y no de calvinismo. ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras que aún hay alguna diferencia sustancial entre calvinismo y tradición reformada? ¿Qué otros mitos históricos crees que existen sobre lo que comúnmente llamamos calvinismo? ¿Cuál crees que es el mayor aporte de la teología reformada al protestantismo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.